El pistolero fue al Salón Van Allen del Departamento de Física y Astronomía y mató a 4 personas. Entonces se dirigió al Salón Jessup, que es el edificio de administración, y mató a 2 personas más en la Oficina de Asuntos Académicos. Luego se suicidó en el Salón Jessup. Al mediodía del 1 de noviembre de 1991, la policía respondió a una llamada del 911 de una universidad en el estado de Iowa, Estados Unidos. Y al entrar en un aula de conferencias en el Salón Allen, encontraron al profesor Christoph Goertz desplomado en su silla. Estaba sangrando profusamente de una herida de bala en la parte de atrás de su cabeza. También encontraron al profesor Robert Smith tirado sobre el piso y su pecho manchado de sangre. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién había cometido este acto indignante? Lo que sucedió es increíble, porque fue un asistente graduado de la universidad, un erudito desilusionado, un erudito que fue pasado por alto, un erudito consumido por el deseo de venganza. Hoy quiero hablarte de esa historia porque nos da un importante cuadro del alma humana y de cómo puede distorsionarse. También quiero hablarte de otro erudito cuya historia es similar en varios aspectos. Y este hombre nos muestra cómo el alma humana puede ser sanada. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. Dos eruditos, un asesinato. La historia de dos eruditos llamados Lou y Esteban ofrecen un marcado contraste en lo que puede pasar al alma humana en su búsqueda por identidad. Como veremos, los dos tenían razones para vengarse, los dos podían haber sido sospechosos, ambos podían haber tomado el camino hacia abajo. Ahora, quiero que trates de descubrir cuál de ellos cometió el crimen. ¿Quién fue el verdadero asesino? Trata de encontrar las pistas. Vamos a comenzar con el erudito llamado Lou en el vecindario aledaño a un hospital militar. Su madre era una doctora y su padre un oficinista. Era un niño tímido y tranquilo que gustaba de la lectura. En la escuela superior, Lou comenzó a distinguirse en matemáticas y física y ganó una beca en una prestigiosa universidad. Parecía que las cosas le iban de maravilla a este joven, pero dentro de sí la lucha con un sentimiento profundo de inseguridad parecía incesante. Era de baja estatura y no muy atractivo, y trataba de compensar sus deficiencias siendo más listo e inteligente que los demás. Sus amigos tenían la impresión de que siempre tenía que sentirse superior a los demás. Lou parecía obsesionado con obtener dinero y reconocimiento. Ahora, permíteme hablarte de otro erudito llamado Esteban. También luchaba con la inseguridad. Sus padres se habían divorciado cuando era un bebé y creció con dos familias diferentes. Una era rica y la otra de clase media baja. Una era básicamente protestante y la otra católica. Esteban pensaba muchas veces que no cabía en ninguna parte. Y para hacerlo más grave, las cosas parecían caerse a pedazos en el lugar donde pasó más tiempo. Su madre y su padrastro alternaban entre peleas con griterías y semanas que no se hablaban. Y algunas veces Esteban tenía que actuar como el padre de sus 6 hermanos y hermanas más pequeños. O sea que como Lou, Esteban era un muchacho corto de estatura, ninguna de las muchachas populares y bonitas que él admiraba tanto nunca tuvieron interés en él. Esteban era brillante y la escuela se le hizo bastante fácil, pero no tenía la motivación para dedicarse profundamente al estudio. Lou y Esteban, dos jóvenes inteligentes, dos jóvenes inseguros. ¿Cuál de ellos terminaría como asesino?
Bueno, vamos a adelantarnos unos años más para llegar al tiempo de la crisis. Para Lou esto sucedió cuando comenzó a trabajar en su disertación doctoral. Él estaba haciendo investigación en el campo de la ionización. Lou siempre había salido brillantemente en los exámenes escritos, pero tenía dificultades en la investigación. Y su compañero de habitación, un estudiante de física llamado Sean, se lo estaba mostrando. El trabajo de Sean era un éxito impresionante y Lou comenzó a sentirse resentido. Entonces vinieron los exámenes orales. Tuvo que defender su tesis delante de un grupo de profesores. Él falló rotundamente. No pudo contestar muchas de las preguntas que el presidente del programa le hizo. Y el joven se sentía aplastado por la humillación. Pero después no consideraron a Lou para un codiciado premio en el departamento de física. Para hacerlo peor, Lou no podía encontrar trabajo en ninguna parte. Solicitó trabajo en todo el país, pero no había dinero para trabajos de investigación en proyectos de física. Lou sintió que tenía que hacer algo. Ahora, amigo y amiga, echemos una ojeada al caso del otro erudito, a Esteban, en el momento de su crisis. Sucedió que comenzó a enseñar cursos de filosofía en la universidad como profesor sustituto. Esteban había probado ser un profesor popular, a todos les gustaba su trabajo, pero entonces llegó una crisis presupuestaria en la universidad y los administradores decidieron que el departamento de filosofía tenía que cortar su presupuesto. ¿A quién dejarían sin trabajo? El presidente de la universidad se reunió con miembros de la facultad y anunciaron la decisión. Esteban no sería contratado más. Recibió la noticia mientras estaba en su hogar. Impulsivamente Esteban decidió ir a hablar con el presidente. Él no estaba preparado para rendirse a lo inevitable. Este era el trabajo de sus sueños. Por esa posición había estado trabajando la mayor parte de su vida. Pero después de una reunión de 30 minutos, el presidente le dijo que lo sentía, pero que no le podía mantener en la facultad. Y en ese tiempo, Esteban tenía esposa, 2 niños que mantener, y las malas noticias se habían llegado 2 días antes de las Navidades. No parecía justo. Esteban sintió que tenía que hacer algo. Bueno, aquí los tenemos, ambos eruditos, uno de física y el otro de filosofía, ambos amargamente desilusionados. Ambos tenían motivos para vengarse. ¿Cuál de los dos se convertiría en un asesino? Esteban venía de una familia disfuncional. Él siempre había luchado para encajar en el mundo que lo rodeaba. Lou, en cambio, había nacido en una familia más normal, pero luchó con la inseguridad también. Él siempre pensaba que la gente conspiraba contra él. Bueno, el desafío que estos 2 hombres encaraban es realmente el desafío que encaramos la mayoría de nosotros. ¿Cómo podemos desarrollar una identidad saludable? ¿Un alma saludable cuando nuestro pasado nos ha dañado el corazón? ¿Cómo podemos construir un alma saludable cuando lo que está a nuestro alrededor nos empuja hacia abajo? Cualquier conversación sobre el cuidado y la alimentación del alma humana tiene que ver con este problema. Está a la base de cualquier desarrollo sano. Cuando no tenemos una dosis adecuada de amor temprano en la vida, algo negativo nos pasa. Somos como esponjas que se secan y endurecen y se cuartean y se parten. Nuestra capacidad para recibir amor se afecta. Lou y Esteban lucharon con 2 inseguridades. Luchaban con encajar en su medio, encontrando un lugar de aceptación y desarrollo. Las almas de ambos podían endurecerse. Y sin embargo, cuando vino la crisis, ambos reaccionaron de maneras opuestas. Uno se volvió asesino. El otro se convirtió en un profesor respetado. ¿Por qué? ¿Qué hizo la diferencia? Yo creo que encontramos la clave para entender el cambio antes que la crisis viniera. Y sucedió cuando ellos fueron confrontados con el amor.
las respuestas de ellos los envió por dos caminos diferentes. Lou encontró amor en un pastor que se hizo su amigo. Tom Miller tenía un grupo que estudiaba la Biblia en el campo de la universidad. Frecuentemente se llevaba a Lou y a otros estudiantes que no tenían vehículos en su camioneta personal a un mercado que vendía barato, y allí los llevaba y hacían compras, y después venía a estudiar la Biblia con ellos. El pastor Miller habló acerca de cómo Dios ha demostrado su amor por nosotros. Él compartió textos como el de Isaías, donde Dios declara: yo te formé en el vientre de tu madre. Y en el Salmo 139, donde dice que fuimos asombrosa y maravillosamente formados. Dios tiene un interés especial en cada individuo que Él ha creado. Somos llamados la niña de sus ojos, dice el profeta Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Y Jesús dijo en Mateo 10:30 que los cabellos aún de nuestra cabeza están contados, que es otra forma de decir que Él tiene cuidado de nosotros. Él conoce las cosas pequeñas. Bueno, el pastor Miller trató de explicar dos cosas que el apóstol Juan comunicó tan entusiastamente en la primera carta de San Juan, que en este pasaje bíblico encontramos que es uno de los más claros en la Biblia en cuanto al fundamento o base de nuestra seguridad. Y aquí está en 1 San Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios, los amigos de Lou, escucharon de la enseñanza bíblica de la seguridad en Cristo y el valor que Él da al alma humana. Escucharon lo que el pastor Miller estaba diciendo, y un par de los estudiantes de física decidieron comprometer sus vidas con Cristo. Pero Lou no se interesó para nada. No comprendió el amor de Dios. No pudo relacionar el amor de Dios a la dureza de su corazón. Estaba muy ocupado tratando de ganar reconocimiento, tratando de hacer que otros comprendieran cuán listo él era. Aceptar el don de la gracia le parecía un insulto. Y cuando los amigos de Lou le hablaban sobre las relaciones personales que tenían con Cristo, se tornaba defensivo, los desafiaba, preguntando: muéstrame cómo luce Dios. Bueno, Esteban, el otro erudito, encontró amor y aceptación en dos jugadores de fútbol de la universidad mientras estaba en la escuela superior. Él había sido invitado para oírlos hablar en una iglesia local. Los dos atletas compartían su historia de cómo conocieron a Cristo y explicaron lo que significaba el Evangelio para ellos. Hablaron del costo del amor de Dios, de su sacrificio por nosotros, cómo Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y ese Hijo tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Él vino así como lo dijo Juan 10, uno de los pasajes más significativos del Nuevo Testamento, sobre el plan de Dios para nuestras vidas, el propósito de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice en San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida más abundante. Esteban entendió que se refería a Él. La gracia de Cristo parecía dirigirse directamente a ese lugar vacío que tenía dentro de sí. Esa falta de pertenencia a algo importante. Así que Esteban comenzó a creer en esa relación con Cristo. Quedó fascinado con la maravillosa personalidad de Cristo y comenzó a leer sobre su vida y su obra constantemente. Y el mismo Esteban lo puso así. Él escribió: yo encuentro en Cristo descanso para mi alma, un lugar donde detenerme, la persona que quiero ser, una familia a la cual pertenecer, un verdadero hogar para vivir. Dos eruditos, dos jóvenes luchando con la inseguridad. Uno encontró cómo superarla y salirse de ella encontrando el amor, y otro se sumergió en la inseguridad destructiva al rechazar el amor de Dios. Yo estoy seguro que ahora tú sabes quién fue el asesino. La crisis en la vida de Lou
lo llevó a una terrible locura, una locura asesina en la Universidad de Iowa. Él había sido humillado por sus profesores. Él había sido pasado por alto para recibir un premio deseado. Alguien tenía que pagar. Lou todavía trataba de hacer a la gente admirarlo y respetarlo. No había renunciado a su sentido distorsionado de superioridad. En una de sus íntimas cartas escribió: «He jurado por mí mismo que tomaré venganza a cualquier costo». Lou compró un revólver calibre 38 en una tienda local de productos deportivos. Envió por correo algún dinero que había ahorrado a su casa la tarde de noviembre de 1991 para matar a 5 seres humanos. Después usó la misma arma para suicidarse. Oh, querido amigo y amiga, tiene mucha importancia cómo tratamos nuestras inseguridades dentro de nosotros. Es muy importante cómo tratamos las emociones oscuras que a veces tratan de estrangularnos. Todo esto determina cómo está nuestra alma. No todas las personas inseguras cometen asesinatos, pero pueden pasar sus años tratando de controlar a otros y manipularlos para conseguir lo que quieren. Todos hemos sido heridos en una u otra forma. Todos tenemos esa necesidad profunda del amor y de la sanidad, pero no podemos hacer que otros nos den lo que nosotros necesitamos. No podemos manipular a otros para que nos respeten más. Nosotros no podemos trabajar más para llenar nuestros vacíos. No podemos llenarnos en esa forma. No podemos ganarnos el amor. Eso siempre tiene malas consecuencias, a veces de manera terrible. Aquí hay otra razón, algo más que podemos hacer en el futuro. Dios puede trabajar en nuestros corazones. Él nos da esa maravillosa promesa en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios puede tratar con el corazón de piedra, esa esponja seca que se ha endurecido y quebrado. Dios puede tratar con un corazón que ha perdido la capacidad de recibir amor y de amar. Y Dios puede tomarlo y cambiarlo y darnos un corazón de carne, un nuevo corazón que responde con una emoción positiva y saludable. Es en el área donde podemos trabajar exitosamente. Nuestra capacidad para absorber. Ese es el área que tú y yo debemos controlar. Y solo puede suceder si Dios rehace nuestro corazón. No es lo que nos pasa, no es lo exterior, no es cómo otra gente nos trata lo que echa a perder nuestras vidas. Es lo que escogemos traer dentro de nosotros. Lo que escogemos para edificar. Eso es lo que realmente cuenta. El Nuevo Testamento enfatiza la recepción y lo que tomamos de Dios. Así es que realmente sucede nuestra sanidad. Oigamos al apóstol Pablo en la carta a los Efesios. El apóstol habla de lo que tomamos. Él habla de lo que necesitamos recibir de Dios. Dice en Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos llenarnos? ¿Cómo podemos obtener suficiente dentro de nosotros? Al aprender más de lo positivo, en vez de estar machacando lo negativo. Al aprender a absorber el amor de Dios y expandirlo en nosotros. La única manera de que seremos llenos es trabajando en la recepción. Tenemos que dejar de estar culpando a otros.
poner los ojos en los otros, en los defectos de los otros, en lo que nos hicieron a nosotros. Podemos mantenernos enfocados en las cosas malas que algunas personas nos han hecho, pero tenemos que enfocarnos principalmente en nuestra capacidad para absorber el amor. Bueno, eso es exactamente lo que Esteban, el otro erudito, hizo. Él se fascinó con la personalidad de Cristo. Él leía constantemente de Jesús en los evangelios. Él absorbió las cualidades de Jesús en su propia vida. Ahora, ¿sabías qué es lo que más hizo Esteban? Admirar a Jesús. Él aprendió a admirar y apreciar a Jesús. Por esa misma razón, Jesús elogió a una mujer llamada María por lo que sucedió en una tarde en Betania. Su hermana Marta estaba afanosa en su casa preparando la cena para los discípulos, pero María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchándolo con fija atención. Marta trató de hacerla sentir culpable por no ayudar, pero Jesús le dijo a la culpable Marta que ella se preocupaba por muchas cosas, pero María había escogido lo más importante y eso no le sería quitado. Ella admiraba a Jesús. Estaba permitiendo que el amor de Cristo llenara su corazón. No estaba tratando de ganar nada, sino de llenarse del amor divino. Y eso es lo que Esteban nos dice que era lo más importante en su vida. Y eso es lo que cambió la historia de Esteban. Y es lo que cambia tu historia en la mía. Pasar tiempo con Jesús para conocerle. La Biblia dice que la vida eterna consiste en conocer a Jesús y conocer a Dios. En eso consiste la vida eterna. Él nos dice cómo llegó a admirar el carisma y la personalidad de Cristo. Esteban estaba admirado, emocionado con Jesús, así como su poder misterioso y su capacidad para transformar todo tipo de persona. Los ojos de Esteban se abrieron más y más, comenzó a calibrar la altura y la profundidad del amor de Cristo. Lo absorbió completamente y esa esponja endurecida dentro de él se suavizó como el agua divina que llegó a esa esponja y su vacío comenzó a llenarse. ¿Cómo reaccionó Esteban durante su crisis? Bien, después de que el presidente de la universidad le confirmó las malas noticias, Esteban regresó a su hogar a celebrar las Navidades con sus familias. Él sabía que muchos estudiantes habían estado orando para que se mantuviera en su puesto de profesor. Él pensaba que había hecho lo mejor y que podía dejar las cosas en las manos de Dios. Lo que Esteban no sabía era que el presidente de la universidad no pudo dormir esa noche. La oración hace una gran diferencia, ¿sabes? El presidente se mantenía preguntándose si había hecho lo correcto y una noche decidió que haría algo para mantener a Esteban como profesor de filosofía. Esteban se llenó de gozo cuando le llegaron las buenas nuevas. Él no había tratado de forzar a nadie a que reconociera sus logros académicos. El cambio de suerte había venido a él como un acto de la divina providencia. Era un don de Dios. Él sabía ahora a quién pertenecía. Hoy, el doctor Esteban Davids es un respetado autor y profesor enseñando filosofía y religión en la Universidad Claremont McKenna en California. Bueno, dos eruditos, dos jóvenes luchando con la inseguridad. Uno trató de obtener reconocimiento por la fuerza y la manipulación. El otro recibió el amor como un don de Dios. Esa es la única forma de cómo lo podemos recibir. Esa es la única forma en que podemos ser sanados. Esa es la única manera en que nuestras almas pueden comenzar a curarse. Querido amigo y amiga, Jesús está dispuesto a ayudarnos todo el tiempo. ¿Cómo está tu alma hoy? ¿Te parece que jamás podrás lograr llenar tus vacíos existenciales? Es tiempo de no tratar de ganarlo. Es tiempo de parar de tratar de que otras personas te den lo que tú necesitas. Es tiempo de sentarse a los pies de Jesús. Tenemos que aceptar el amor como un don de Dios. Necesitamos ese amor derramado en nuestras almas.
¿Abrirás tu corazón a esa experiencia ahora mismo mientras oramos? Querido Padre, gracias por tu oferta de justicia, por tu aceptación y un lugar donde pertenecer. Gracias por probar tu amor hacia nosotros, por el supremo sacrificio de Cristo en la cruz. No podemos arreglar el pasado. No podemos curarnos solo con tratarlo. Por favor, muéstranos tu amor ahora mismo y haznos sanos y completos en esa relación. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios, a conocer mejor a Jesús y a gozar de un compañerismo real con Él. También podrás gozar de los devocionales cortos, Una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en escritoestá.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Bueno amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de seguridad y esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.